Vamos a arrancar con lo que es un poco, y hemos visto hasta ahora, una estrategia, efectivamente, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de llevarse todas las marcas. Es decir, como en el fútbol dicen que hay alguien que es el jugador que se lleva toda la marca para despejar otra área, otro lugar donde se quiere avanzar. Bueno, un poco es lo que está haciendo Cristina Fernández de Kirchner. Se está llevando todas las marcas con una confrontación con la oposición, con algunos temas que lucen hasta ridículos. No sé, obviamente la oposición toma la piedra, la vuelve a cascotear a Cristina, Cristina se las devuelve, pero hay algunas cosas, por ejemplo, el tema de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con la reforma constitucional del 94. Este es un gobierno que no puede pasar una ley. Es un gobierno que no tiene mayorías en diputados para pasar una ley. No se puso de acuerdo para nombrar el procurador general porque, además de que tenía que negociar con la oposición en diputados, en el Senado no estaban de acuerdo con Alberto Fernández, parte del bloque del oficialismo, y tira a Cristina temas que son inverosímiles. Es decir, va a ser una reforma constitucional, un gobierno no puede pasar una ley, que no tiene mayoría en la Cámara de Diputados. Y después no tiene mayoría calificada en ningún lado, está bastante parejo también en el Senado, ni siquiera tiene los 2/3. Bueno, Cristina lanza, ahora van a ver, el tema de hay que repensar la autonomía de la bendita ciudad de Buenos Aires. La tilda poco menos que de borracha a Patricia Bullrich para subirla también al ring, tanto a Larreta como Bullrich, que están disputando entre ellos el liderazgo de la candidatura presidencial el año que viene, que ven las encuestas, todos se creen presidenciables porque ven al gobierno y después de la última elección derrumbado, ven un escenario muy complejo desde el punto de vista económico, están todos más preocupados sobre quién gana esa candidatura que del oficialismo. Entonces pican todos, es decir, Cristina tira y le devuelven y empieza un escenario de confrontación muy fuerte en el cual Cristina habla de cualquier cosa menos de los temas en los cuales avanza el gobierno por el otro lado. La inflación descontrolada, ahora van a ver los números, el ajuste fiscal a esta altura necesario y el apretón monetario para estabilizar la situación económica y una negociación con el FMI que se abre nuevamente la semana próxima y ya se está realizando en el plano técnico con el viaje de Sergio Massa a Estados Unidos. De todo eso, Cristina, ni mu, ni una palabra. Pero los temas son de confrontación de la grieta pura y dura, ¿no? De la grieta política, de la grieta, si se quiere, ideológica, la visión de que hay un gobierno represivo en la ciudad de Buenos Aires, que reprime a manifestantes, las vallas, la idea de una movilización popular alrededor de Recoleta para apoyar a Cristina. Y la frase última de Máximo Kirchner, que se sube, también estaba silente. Máximo Kirchner no se le conoce tampoco palabra, más allá de algunos comentarios respecto al tema económico en el conurbano, que pasaron desapercibidos, pero no ha salido tampoco a decir nada de lo que está pasando con la política económica, y salió muy fuerte Máximo Kirchner a decir que la oposición están buscando, están disputando, están viendo quién mata al primer peronista. Un escenario verdaderamente sorprendente, porque acá estábamos discutiendo hace 10 minutos una crisis económica enorme que llevaba al gobierno no solamente en una indefinición respecto a cuál era el rumbo, si Guzmán, Batakis y ahora finalmente Sergio Massa, sino un temor muy grande del oficialismo de que se les levantara un estallido social en el conurbano. Es decir, y la operación respecto a los medios de comunicación, el mensaje que enviaba la Casa Rosada era: no haga nadie olas porque en cualquier momento se enciende una mecha, esto no está para bollos, en cualquier momento no hay que estimular y no hay que mostrar demasiado si haya una situación de saqueos, el tema de los scratches, un oficialismo que estaba muy preocupado, con razón, porque la situación es verdaderamente dramática, de que no se encendiera una chispa en el pasto seco de una situación dramática e inédita en las últimas 3 décadas, salvo la crisis del 2001, desde el punto de vista económico y social. ¿Qué dice la realidad mientras se discuten
los temas de la grieta. Cristina y Máximo tiran y del otro lado ahora van a ver, seguramente todos en la oposición buscan recoger el guante y devolverle. Bueno, la realidad dice que, como adelantamos acá en el día de ayer, la inflación en agosto estuvo, según dicen en el Banco Central, muy cerca del 7%, segundo mes consecutivo que tenemos números inflacionarios que son los más altos desde abril del 2002. Nunca había pasado estos niveles inflacionarios y sobre todo sin haber devaluado, sin que se produjera una disparada del tipo de cambio oficial. Está habiendo una dinámica inflacionaria como si hubiese habido una gran devaluación, como ocurrió en el 2002, como ocurrió después en 2018, 2019. Estamos con números de inflación mensual por arriba de esos registros 2018, 2019, sin que el gobierno haya devaluado. De hecho, está Sergio Massa, ahora vamos a contar con Candelaria, negociando contrarreloj para ver si puede destrabar 3.000, 5.000 millones de dólares en septiembre de la soja, dándole un tipo de cambio preferencial al sector sojero para ver si entran esos dólares y se evita una devaluación desordenada. Bueno, inflación de agosto cerca del 7%. Esto pone el piso en el año en el 92%. El piso estoy hablando. Ahora van a ver los números. Ya está el Banco Central evaluando una nueva suba de la tasa de interés y la va a aplicar a más tardar a mediados de septiembre, apenas se conozca el número oficial, lo cual las tasas efectiva anual va a ir bien arriba del 100%. Esto encarece todo tipo de créditos en la economía, empezando por las tarjetas de crédito, créditos personales, ahora 12, todo que ya se está encareciendo porque ha habido ya dos subas muy fuertes de la tasa de interés. Ahora vamos a hablar también con Sheila Wilker de ese tema. Y negocian contrarreloj el dólar soja para evitar una devaluación. Esa es la realidad. Miren los números, y gracias Sheila por venir. Ahora vamos a analizar algunas de las encuestas que vos estás manejando respecto al humor social, de lo que está pasando y por dónde pasa la agenda de la gente y por dónde pasa hoy la agenda de la política. Decíamos, si da 7 o cerca de 7 en agosto la inflación, septiembre va a dar alrededor del 6%. En septiembre viene la quita de subsidios, hay aumento de combustible que están impactando los últimos días de agosto y van para septiembre, hay aumento de distintos servicios, prepagas y demás. Viene una serie de aumentos que en cascada no se pueden detener y septiembre ya están todos viendo alrededor de 6% de inflación. Bueno, la inflación tiene que bajar fuerte al 5% o menos a partir de octubre, esto es matemática, para que termine el año en 92% de inflación. 92% de inflación, esta es la aspiración, estabilizar ahí la inflación. Obviamente para esto no tiene que ocurrir un salto del tipo de cambio oficial en las próximas horas. Es decir, y esto pone una situación, la placa siguiente por favor, de ingresos muy compleja porque quedan todos los ingresos, las jubilaciones, la UH, y ahora se discute qué hacer con los salarios justamente en este trimestre clave del sector público y del sector privado, muy atrás de la inflación. Ya habíamos contado que al primer semestre, a junio, la inflación corría al 36,2% acumulado primeros 6 meses del año y los aumentos de los jubilados y AUH habían sido del 29%. Pero esto se agrava, obviamente, a partir de julio, cuando da 7 y pico por ciento, 7,4% de inflación, ahora otro tanto en agosto, con lo cual la inflación ahora en agosto, completado de agosto, va a estar alrededor del 56% y los jubilados AUH siguen con el aumento primeros 8 meses del 29%, ¿no? Porque es el último aumento de junio. En septiembre, decíamos, el acumulado de inflación, si septiembre después da 6%, va a estar en 65%. Y el aumento que viene para jubilados a partir del día de hoy y de AUH es otro 15,5%, que lleva el aumento primeros 9 meses a 49%. Es decir, corriendo muy atrás. Pero atención, porque después si bajás a 5% en octubre y otro 5% en noviembre, ojo que ya vamos a inflaciones de 75% en octubre acumulado en el año y arriba del 80%, 85% acumulado en noviembre en lo que va del año. Es decir, vamos a niveles inflacionarios nunca vistos en las últimas 3 décadas en la Argentina
Y la gran discusión que hay ahora es cómo se discuten salarios, es decir, cómo quedan los salarios en esa discusión en las paritarias, si se van a abrir o no, si va a haber sumas fijas o no. Cierro con esto y ahora voy con Gila. Fíjense lo que es, esto es de 3.0, la consultora de Gila Bilker y... 3.0 es mía. Bueno, de Gila Bilker, aunque está la colaboración siempre de Raúl Timerman en el análisis político, pero bueno, 3.0 es la consultora de Gila Bilker. Fíjense cuáles son, a mí me impactó mucho esto que me enviaste, Gila, respecto a cuáles son las preocupaciones de la sociedad. Y te abro directamente a vos para que analices esto y lo que estamos viendo de la discusión de Cristina llevándose todas las marcas. No solamente la sociedad, sino del votante del Frente de Todos. ¿Cuál es la preocupación hoy principal del votante del Frente de Todos? Más incluso que el votante de la oposición. A ver si podemos mostrar la encuesta. ¿Cuál es la principal preocupación, el principal problema nacional? Pregunta en la encuesta Gila Bilker. Bueno, fíjense, el 59% del votante del Frente de Todos responde la inflación, ¿no? El votante de la oposición responde también, el principal problema, casi 50%, responde en la inflación. Pero claro, en el votante opositor aparece como segundo tema, principal problema nacional, la corrupción, ¿no? Que ha sido una bandera de Juntos por el Cambio denunciando al kirchnerismo. Sí, y déjame decirte que se ha vuelto un poco lente de aumento. Entonces, mucha gente que señala corrupción, lo que vemos en los estudios cualitativos es que corrupción aparece no tanto como esquema de retorno, sino como un sistema que te explica todos los males de la sociedad. Entonces, corrupción también tiene escondido temas económicos, porque hay corrupción, hay malestar económico, hay crisis económica. Entonces, no es que es una categoría... Cuando indagás más en profundidad, una categoría que excluya aspectos económicos. Claro. Por supuesto, digo, inflación, pobreza, desocupación son temas más claramente económicos. El tema es, bueno, ¿qué es lo que hay escondido debajo de la etiqueta de corrupción, sobre todo para el electorado de Claro. 2019 de Macri Pichetto, ¿no? Pero lo que quería resaltar es, principal problema nacional, le preguntan al votante del Frente de Todos, ¿cuál es el primer problema? Y lejísimos. Porque es un votante más popular. Casi el 60% del votante del Frente de Todos dice inflación. Le preguntan la situación personal. ¿Cuál es su principal problema personal a los encuestados? Siempre, cuando le preguntan personalmente, en general, hay más optimismo que cuando se habla de la nación. Pero acá se vuelve al revés la cosa, porque le preguntan en esta encuesta en manera concreta, problema concreto. Es la placa siguiente, por favor. ¿Cuál es el problema principal personal? El 64% del votante del Frente de Todos dice la inflación. El 56% del votante de Juntos por el Cambio dice la inflación. Obviamente la inflación está lejos en el primero, pero lo que quiero mostrar es que prácticamente 2 de cada 3 votantes del Frente de Todos dicen que su principal problema personal es la inflación. Y estamos con la inflación más alta desde 1990. Estamos con un piso inflacionario que no se vio nunca en la Argentina desde 1990. Hay muchos que nacieron, obviamente los que tienen menos de 30 años, no conocen lo que es estos niveles inflacionarios. Y obviamente en general cuando se ven estos niveles inflacionarios la responsabilidad principal es de los gobiernos. Por eso Macri pierde también la elección con el 50% de inflación. Los que tenemos 40 tampoco, porque a los 2 años tampoco nos acordamos. O sea, es la primera vez que tenemos este grado de inflación. Exactamente, exactamente. Niveles inflacionarios únicos. Evaluación de la situación económica personal. El 65% dice mala, muy mala. El 33% dice buena o muy buena. Y me imagino que tiene que ver con que se mantenga el nivel de actividad, es decir, que se mantenga moviendo distintos sectores que cuando estuvieron en la pandemia estuvieron todos parados. Pero de nuevo, 2 de cada 3 encuestados
que supera holgadamente al voto opositor, es decir, que mismo del propio voto oficialista están diciendo que la situación es mala o muy mala. De hecho, vamos acá, el 56% del votante del Frente de Todos considera que la situación económica es mala o muy mala. Y veamos la progresión, que esto me parece muy interesante. Es decir, se ha incrementado desde mediados del año pasado, cuando este oficialismo perdió en las elecciones legislativas, la percepción de que la situación empeora y de que la situación buena o muy buena es cada vez menor. Pero esto es obvio, digamos, porque se está acelerando la inflación y se está enfriando el nivel de actividad. Sí, y te digo más, marzo, un momento en el que el problema inflacionario empieza a crecer y de alguna manera hay un rebote muy fuerte entre mayor crecimiento de la inflación y caída de la valoración de la gestión nacional, ¿no? Digamos, como si hubiese ahí una relación absolutamente directa donde vos ves con claridad que a mayor incremento de la situación inflacionaria y preocupación por la inflación, mayor pérdida de adhesión del oficialismo, mayor crítica en la evaluación de gestión, ¿no? Bueno, rápidamente. O sea, es un problema político, no es un problema económico únicamente. Entonces, no es solamente un problema, lo que te estoy planteando con esto es que no se trata, o sea, la inflación, por supuesto, es un problema económico, claramente, que afecta a las familias, que afecta al día a día, pero que se ha transformado en un problema político de magnitud para el oficialismo, ¿no? Para cualquiera que gestiona, para el gobierno de turno. Es decir, este es el problema principal de todos los votantes en la Argentina y en particular del votante del oficialismo. Sí. Sin embargo, Cristina está hablando de otros temas y no de esa agenda. Y completo rápidamente, le preguntan si le alcanza o no le alcanza el ingreso, la placa siguiente, y hay una gran mayoría que dice que no llega a fin de mes. Y dentro de esa mayoría que dice no le alcanza para llegar a fin de mes, el 56% del total de los encuestados, es mayor, perdón, el 50% casi del votante del Frente de Todos dice que no llega a fin de mes. En este caso hay más pesimismo todavía del votante de Juntos por el Cambio. Pero prácticamente la mitad del votante del Frente de Todos dice que no llega a fin de mes. La placa siguiente, cuando le preguntan presencia de deudas en la economía o no, en la economía personal, en su bolsillo, el 60% dice que está endeudado, el 40% no, pero claramente hay mucho endeudamiento en el votante del Frente de Todos. El 67% del votante del Frente de Todos está con deudas personales. ¿Qué deudas personales? En primer lugar, tarjeta de crédito. Segundo lugar, tipo de préstamos personales, préstamos con financieras. Bueno, prácticamente 2 de cada 3 votantes del Frente de Todos están con deudas personales. ¿Qué quiero decir con esto? Estás con piso de 90% de inflación, viendo si devaluás o no devaluás en base a la negociación si te destraban o no los dólares. Y estás pegándole un ajustazo a la tasa de interés para tratar de que no se desbande todo desde el punto de vista de la economía. Todo ese combo le pega un mazazo al votante del Frente de Todos, que está endeudado, que no llega a fin de mes, que está en una situación muy, muy compleja. Es lo que se llama el ajuste para tratar de estabilizar y ver algún horizonte a futuro. Cristina no habla nada de eso. Es decir, la agenda de Cristina es las vallas en Recoleta, que la van a meter presa. Ningún jurista dice que Cristina, aún siendo condenada en este tribunal, pueda estar presa antes de 2024, es decir, bajo la gestión de este gobierno, porque esto tiene que revisarlo Casación, después la Corte Suprema. Se habla de que en la oposición quieren matar a un peronista, se habla de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, algo que está en la Constitución del 94 y que obviamente se puede cambiar como tantas cosas, pero hay que hacer una reforma constitucional, que este oficialismo no tiene en absoluto los votos, no puede aprobar leyes, insisto, por primera vez el peronismo está incapacitado para poder avanzar con leyes en el Congreso, porque tiene una relación adversa, no solamente en diputados, sino tiene mucha paridad en el Senado. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás viendo de la estrategia de Cristina? ¿Qué es lo que está tratando de hacer Cristina Fernández de Kirchner cuando alinea todo el peronismo esta semana y da vuelta la discusión política? Claramente dio vuelta la discusión política, ¿no? La semana anterior parecía que iba a ser la semana de Luciani y terminó siendo la semana de Cristina Fernández de Kirchner. Esto con total claridad. Y hoy la verdad que las cosas que se están discutiendo de alguna manera tienen también un rebote en la oposición, que hay una fragmentación, unas tensiones, una explosión de mini grietas también en la oposición. Entonces
pareciera que hay, por un lado, un fenómeno, digamos, donde el tema político le permitió al oficialismo en particular, a Cristina, volver a encontrar una causa, ¿no? Digamos, yo creo que ahí hay algo que es un acierto, que es volver a encontrar una causa, es la causa de la persecución, y detrás de eso, bueno, alinear. Nosotros lo que estamos viendo es que está muy volátil, lo tengo que decir también, pero pareciera que un poquito movió el amperímetro a favor de Cristina, ¿no? Digamos, o sea, un pequeño recupero de imagen, un pequeño recupero de la gestión, o sea, como si hubiese alrededor de esa causa algo que moviliza a ese electorado. Vos pensás que es un electorado que se va... Es un electorado que se había quedado sin banderas, digamos. Exactamente. No podía hacerle marchas en contra a Alberto Fernández y a Guzmán o a la política económica, y al mismo tiempo no tenía nada por qué militar. Y tampoco, y tampoco puede salir a festejar esta escena económica, ¿no? Digamos, es confiar en que algo bueno pase. Entonces, yo creo que ahí en esa digo, como si la causa le hubiese dado una causa, una nueva causa, la causa vialidad, ¿no? Le permitió encontrar una nueva causa al universo cristinista, kirchnerista. Vos sabés que hoy el oficialismo tiene en situación crítica 4 de cada 10 electores. O sea, 4 de cada 10, el 38-39% según las mediciones, están diciendo, el gobierno no me gusta, lo evalúo mal o muy mal. Cuando vos ves que hay ahí adentro, en esos desencantados, lo que ves es que 1 de cada 3 de esos electores tiene buena imagen de Cristina. Y lo que vos ves es que, bueno, que Ahora, la fuga, perdóname, que la fuga fue una fuga de carácter económico, donde no está puesto en juego el tema corrupción, está puesto en juego el tema económico. Entonces, movilizar algo del orden de la política, encontrar la causa, encontrar una razón, este operativo de unidad o te diría, de enfilamiento, de ordenamiento del peronismo, en definitiva, ¿no? Por más que haya, digo, pequeñas amenazas o pequeñas fugas, hay una especie de ordenamiento que yo creo que es un ordenamiento en lo económico, que lo logró Sergio Massa de alguna manera, un ordenamiento en la política derivado de la causa. Entonces vos hoy tenés en lo político y en lo económico, de alguna manera, los actores internos de los espacios totalmente ordenados. Y al mismo tiempo en la oposición los tenés desordenados, agrietados. Pero ese ¿no? desorden en la oposición es porque nunca una oposición se encontró con un escenario Sí. donde se viera tanta facilidad Sí. para poder ganarle a un oficialismo. ¿Vos viste una situación donde con Totalmente. 90% de inflación, después de la elección del año pasado, digamos, si vos me decís, bueno, la elección del año pasado, Maxi, el pero eso es lo oficialismo... paradójico. Sí. Lo que vos estás marcando es lo paradójico. Teniendo toda una escena absolutamente favorable, digamos, están fagocitándose. No, es que eso lleva O sea, a que cualquiera quiera ser el candidato presidencial que le gane al oficialismo. También es cierto. Eso es lo que está generando es que justamente le perdieron el miedo al oficialismo y están todos buscando su espacio de candidatura para el año 2023. Viene de antes. La disputa sobre los liderazgos y las ambiciones y las aspiraciones de Larreta, Bullrich, también de Manes, y la incógnita Macri es un fenómeno que no es un fenómeno desde que se disparó la inflación a 7 puntos. Es un fenómeno postelectoral, que es no lograron dirimir los liderazgos. Después de la pérdida de la escena del 2019, ha habido una crisis adentro de Juntos por el Cambio por el cual no han logrado encontrar una voz unificadora y un liderazgo claro. Entonces, y lo que creo es que parte del problema de esto es se adelantó esta disputa. Porque esta disputa, digo, ¿cuánto tiempo se puede sostener? Sobre todo en una Argentina en la que ya se vio qué pasa con las coaliciones que funcionan electoralmente y no funcionan en términos Ahora te voy a hacer la gubernamentales, otra pregunta. Está claro que Sergio Massa llegó al Ministerio de Economía para que este gobierno estaba en dudas y este gobierno llegaba a 10 de diciembre del 2023. Sí. Digamos, por primera vez el peronismo se vio con la situación de no llegamos al año que viene. Y todavía falta un año largo, hasta las PASO, un año largo, que es lo que está viendo Massa en el tablero de cálculo de la política económica. ¿Cómo hago para conseguir los dólares para llegar a marzo, la próxima cosecha? Si llego sin una devaluación o no. Dólares y cerrar los números de este año, ¿no? Y después, ¿cómo hago para estirarlo hasta el año que viene? Por eso, yo creo que siempre el principal problema de un gobierno es, mirá, no generes vos la crisis institucional. Digamos, ponete de acuerdo y gobernate. Falta todavía un año y medio de gobierno
y se puso en duda dentro de ese gobierno si ibas a llegar o no al año que viene. Sí. Ahora te voy a preguntar cómo se termina de ordenar esa interna, porque está claro que Cristina quiere fortalecer su núcleo duro. Pero bueno, me imagino que en algún momento también habrá otros intereses dentro de esa coalición. ¿Y para qué quiere fortalecer su núcleo duro Cristina? Si está pensando en ser candidata el año que viene, si está pensando en defender la provincia de Buenos Aires o está pensando en que Alberto Fernández termine su mandato y ella conservar su legado histórico. Siempre habla de los 12 años, no habla de estos 3 años de este gobierno. O una cuarta opción. Tener la lapicera y decidir que también... El candidato del año que viene dentro del Frente de Todos.